Confesiones de San Agustín. Libro primero, capítulo 9. Oh Dios mío, ¿y qué de miserias y engaños no experimenté aquí cuando se me proponía a mí, niño, como norma de bien vivir, obedecer a los que me amonestaban a brillar en este mundo y sobresalir en las artes de la lengua, con las cuales después pudiese lograr honras humanas y falsas riquezas? A este fin me pusieron a la escuela para que aprendiera las letras, en las cuales ignoraba yo, miserable, lo que había de utilidad. Con todo, si era perezoso en aprenderlas, era azotado, sistema alabado por los mayores, muchos de los cuales que llevaron este género de vida antes que nosotros, nos trazaron caminos tan trabajosos por los que se nos obligaba a caminar, multiplicando así el trabajo y dolor a los hijos de Adán. Mas dimos por fortuna con hombres que te invocaban, Señor, y aprendimos de ellos a sentirte en cuanto podíamos, como un ser grande que podía, aún no apareciendo a los sentidos, escucharnos y venir en nuestra ayuda. De ahí que, siendo aún niño, comencé a invocarte como a mi refugio y amparo, y en tu vocación rompí los nudos de mi lengua, y cuando tú no me escuchabas, lo cual era mi instrucción, reíanse los mayores y aún mis mismos padres, que ciertamente no quería que me sucediese ningún mal de aquel castigo grande y grave mal mío entonces. Por ventura, Señor, ¿hay algún alma tan grande unida a ti con tan subido afecto? ¿Hay alguna, digo pues, también puede producir esto cierta escogidez? Ay, repito, alguna que unido a ti con piadoso afecto llegue a tal grandeza de ánimo que desprecie los potros y garfios de hierro y demás instrumentos de martirio, por huir de los cuales se te dirigen súplicas de todas las partes del mundo, y así se ría de ellos, amando a los que acervísimamente los temen, como se reían nuestros padres de los tormentos con que de niños éramos afligidos por nuestros maestros, porque en verdad ni los teníamos menos, ni te rogábamos con menos fervor que nos librases de ellos. Con todo, pecábamos escribiendo o leyendo, estudiando menos de lo que se exigía de nosotros, y no era ello por falta de memoria o ingenio, que para aquella edad me los diste, Señor, vastamente, sino porque me deleitaba el jugar, aunque en otra cosa sean los que castigaban esto en nosotros. Pero los juegos de los mayores honestábanse con el hombre de negocios, en tanto que los de niños eran castigados por los mayores, sin que nadie se compadeciese de los unos ni de los otros, o más bien de ambos, a no ser que haya un buen árbitro de las cosas que apruebe que me azotase porque jugaba la pelota, y con este juego impedía que aprendiera más prontamente las letras con las cuales de mayor había de jugar más perniciosamente. ¿Acaso hacía otra cosa el mismísimo que me azotaba, quien en aquella cuestioncilla era vencido por algún colega suyo, era más atormentado de la cólera y envidia que yo, cuando en un partido de pelota era vencido por mi compañero? Capítulo 10. Con todo pecaba, Señor mío, ordenador y creador de todas las cosas de la naturaleza, mas solo ordenador del pecado. Pecaba yo, Señor Dios mío, obrando contra las órdenes de mis padres y de aquellos mis maestros, porque podía después usar bien de las letras que querían que aprendiese, cualquiera que fuese la intención de los míos. Porque no era yo desobediente por ocuparme en cosas mejores, sino por amor del juego, buscando en los combates soberbias victorias y halagar mis oídos con falsas fabulillas, con las cuales se irritase más la comezón. Al mismo tiempo, que con idéntica curiosidad se encandilaban mis ojos más y más por ver espectáculos que son los juegos de los mayores, juegos que quien los da goza de tan gran dignidad que casi todos desean esto para sus hijos, a quienes sin embargo sufren de buen grado que los maltraten si con tales espectáculos se retraen del estudio, por medio del cual desean puedan llegar algún día a darles sellos semejantes. Mira, Señor, estas cosas misericordiosamente, y líbranos de ellas a los que ya te invocamos. Mas libra también a los que aún no te invocan, a fin de que te invoquen y sean igualmente libres. Capítulo 11.
Siendo todavía niño, oí hablar de la vida eterna, que nos está prometida por la humildad de nuestro Señor Dios, que descendió hasta nuestra soberbia. Y fui signado por el signo de la cruz, y se me dio a gustar su sal desde el mismo vientre de mi madre, que esperó siempre mucho en ti. Tú viste, Señor, cómo cierto día, siendo aún niño, fui presa repentinamente de un dolor de estómago que me abrazaba y puso en trance de muerte. Tú viste también, Dios mío, pues eras ya mi guarda, con qué fervor de espíritu y con qué fe solicité de la piedad de mi madre y de la madre de todos nosotros, tu iglesia, el bautismo de tu Cristo, mi Dios y Señor. Turbóse mi madre carnal, porque me paría con más amor en su casto corazón en tu fe para la vida eterna, y ya haya cuidado presurosa de que se me iniciase y purificase con los sacramentos de la salud, confesándote, oh mi Señor Jesús, de remisión de mis pecados, cuando he aquí que de repente comencé a mejorar. Y firióse en vista de ello mi purificación, juzgando que sería imposible que si vivía no me volviese a manchar y que el reato de los delitos cometidos después del bautismo es mucho mayor y más peligroso. Por ese tiempo creía yo, creía ella y creía toda la casa, excepto solo mi padre, quien sin embargo no pudo vencer en mí el ascendiente de la piedad materna para que dejara de creer en Cristo, como él no creía. Porque cuidaba solícita mi madre de que tú, Dios mío, fueses para mí Padre, más bien que aquel, en lo cual tú la ayudabas a triunfar de él, a quien no obstante a ser ella mejor servía, porque en ello te servía a ti, que lo tienes así mandado. Mas quisiera saber, Dios mío, te lo suplico, si tú gustas también de ello, ¿por qué razón se difirió entonces el que fuera yo bautizado? Si fue para mi bien el que aflojaran, por decirlo así, las riendas del pecado, o si no me las aflojaron. ¿De dónde nace ahora el que de unos y de otros llegue a nuestros oídos de todas partes? Dejadle que obre, que todavía no está bautizado. Sin embargo, que no digamos de la salud del cuerpo, dejadle que reciba aún más heridas, que todavía no está sano. Cuánto mejor me hubiera sido recibir pronto la salud, y que mis cuidados y de los míos se hubieran empleado en poner sobre seguro, bajo tu tutela, la salud recibida de mi alma, que tú me hubieses dado. Mejor fuera sin duda, pero como mi madre preveía ya cuántas y cuán grandes olas de tentaciones me amenazaban después de la niñez, quiso ofrecerles más bien la tierra de donde había de ser formado, que no ya la misma imagen. Capítulo 12. En esta mi niñez, en la que había menos que temer por mí que en la adolescencia, no gustaba yo de las letras y odiaba el que me urgiesen a estudiarlas. Como todo era urgido y me hacía gran bien. Quien no hacía bien era yo, que no estudiaba sino obligado, pues nadie que obra contra su voluntad obra bien, aun siendo bueno lo que hace. Tampoco los que me urgían obraban bien. Antes todo el bien que recibía me venía de ti, Dios mío, porque ellos no veían otro fin a que yo pudiera encaminar aquellos conocimientos que me obligaban a aprender, sino a saciar el insaciable apetito de una abundante escasez y de una gloria ignominiosa. Mas tú, Señor, que tienes numerados los cabellos de nuestra cabeza, usabas el error de todo lo que me apremiaban a estudiar para mi utilidad, y del mío en no querer estudiar para mi castigo, del que ciertamente no era indigno, siendo un niño tan chiquito y tan gran pecador. Así que de los que no obraban bien, tú sacabas bien para mí, y de mis pecados mi justa retribución, porque tú has ordenado, y así es, que todo ánimo desordenado sea castigo de sí mismo. Capítulo 13. ¿Cuál era la causa de que yo odiara las dietas griegas en las que siendo niño era imbuido? No lo sé, y ni aún ahora mismo lo tengo bien averiguado. En cambio, gustabanme las latinas con pasión, no las que enseñan los maestros de primaria, sino las que explican los llamados gramáticos, porque aquellas primeras, en las que se aprende a leer y escribir y contar,
no me fueron menos pesadas y enojosas por las letras griegas. Mas ¿de dónde podía venir aún esto sino del pecado y de la vanidad de la vida, por ser carne y viento que camina y no vuelve? Porque sin duda que aquellas letras primeras, por cuyo medio podía llegar, como de hecho ahora puedo, a leer cuanto haya escrito y escribir lo que quiero, eran mejores por ser más útiles que aquellas otras en que se me obligaba a retener los errores de no sé qué Eneas, olvidado de los míos, y a llorar a Dido muerta, que se suicidó por amores, mientras yo, miserabilísimo, me sufría a mí mismo con ojos enjutos, muriendo para ti con tales cosas, oh Dios, vida mía. Porque, ¿qué cosa más miserable que el mísero no tenga misericordia de sí mismo, y llorando la muerte de Dido, que fue por amor de Eneas, no llore su propia muerte por no amarte a ti, oh Dios, luz de mi corazón, pan interior de mi alma, virtud fecundante de mi mente y seno amoroso de mi pensamiento? No te amaba y fornificaba lejos de ti, y fornificando oía de todas partes, bien, bien, porque la amistad de este mundo es adulterio contra ti, y si le gritan a uno bien, bien, es para que tenga vergüenza de no ser así. Y no llorando esto, lloraba Dido muerta, que buscó su última hora en el hierro, en tanto que yo buscaba tus últimas criaturas, dejándote a ti, y yendo como tierra tras la tierra, hasta el punto que si entonces me hubieran prohibido leer tales cosas, me hubieran causado dolor por no leer lo que me dolía. No obstante, semejante demencia es tenida por cosa más noble y provechosa que las letras, en las que se aprende a leer y escribir. Mas ahora, Dios mío, grite en mi alma tu verdad y diga, no es así, no es así. Antes aquella primera instrucción es absolutamente mejor que esta, puesto que yo preferiría olvidar antes todas las aventuras de Eneas y demás fábulas por el estilo, que el no saber leer y escribir. Ya sé que de las puertas de las escuelas de los gramáticos penden unos velos o cortinas, pero estos no son tanto para velar el secreto, cuanto para encubrir el error. No den voces contra mí, aquellos que ya no temo, mientras te confieso a ti las cosas de que gusta mi alma y descanso en la detestación de mis malos andares, a fin de que ame tus buenos caminos. No den voces contra mí los mercaderes de gramática, porque si les propongo la cuestión de si es verdad que Eneas vino alguna vez a Cartago, como afirma el poeta, los indoctos me dirán que no lo saben, y los entendidos que no es verdad. Pero si les pregunto con qué letras se escribe el nombre de Eneas, todos los que las han estudiado me responderán lo mismo, conforme al pacto y convenio por el que los hombres han establecido tales signos entre sí. Igualmente, si les preguntare qué sería más perjudicial para la vida humana, olvidársele a uno saber leer y escribir o todas las ficciones de los poetas, ¿quién no ve lo que responderían de no estar fuera de sí? Luego pecaba yo, Dios mío, en aquella edad, al anteponer aquellas cosas vanas a estas provechosas, arrastrado únicamente del gusto, o por mejor decir, al amar aquellas y odiar estas, porque odiosa canción era para mí aquel 1 y 1 son 2, 2 y 2 son 4, en tanto que era para mí espectáculo dulcísimo y entretenido la narración del caballo de madera lleno de gente armada, del incendio de Troya y la sombra de Creusa. Capítulo 14. Pues, ¿por qué odiaba yo entonces la gramática griega en la que tales cosas se cantan? Porque también Homero es perito en tejer tales fabulillas y dulcísimamente vano, aunque para mí de niño fue bien amargo. Yo creo que igualmente le será Virgilio a los niños griegos cuando se les apremie a aprender, como a mí a Homero. Y es que la dificultad, sí, la dificultad de tener que aprender totalmente una lengua extraña era como una hiel que rociaba de amargura todas las dulzuras griegas de las narraciones fabulosas.
porque todavía no conocía yo palabras de aquella lengua, y ya se me instaba con vehemencia, con crueles terrores y castigos a quien la aprendiera. En cambio, del latín, aunque siendo todavía infante, no sabía tampoco ninguna. Sin embargo, con un poco de atención lo aprendí entre las caricias de las nodrizas y las chanzas de los que se reían, y las alegrías de las que jugaban, sin miedo alguno ni tormento. Aprendí, lo digo, sin el grave apremio del castigo, acuciado únicamente por mi corazón, que me apremiaba a dar luz sus conceptos, y no hallaba otro camino que aprendiendo algunas palabras, no de los que las enseñaban, sino de los que hablaban, en cuyos oídos iba yo depositando cuanto sentía. Por aquí se ve claramente cuánta fuerza mayor tiene para aprender estas cosas una libre curiosidad que no una medrosa necesidad, mas contríñese con esta el flujo de aquella según tus leyes, oh Dios, según tus leyes que establecen desde las férulas de los maestros hasta los tormentos de los mártires. Sí, según tus leyes, Señor, poderosas a acibararnos con saludables amarguras que nos vuelvan a ti del pestífero deleite por el que nos habíamos apartado de ti. Capítulo 15. Oye, Señor, mi oración, a fin de que no desfallezca mi alma bajo tu disciplina, ni me canse en confesar tus misericordias, con las cuales me sacaste de mis pésimos caminos, para hacerme dulce sobre todas las dulzuras que seguí, y así te ame fortísimamente y estreche tu mano con todo mi corazón, y me libres de toda tentación hasta el fin. He aquí, Señor, que tú eres mi Rey y mi Dios, pues ceda en tu servicio cuanto útil aprendí de niño, y para tu servicio sea cuanto hablo, escribo, leo y cuento. Pues cuando aprendí aquellas vanidades, tú eras el que me dabas la verdadera ciencia, y me has perdonado ya los pecados de deleite cometidos en tales vanidades. Muchas palabras útiles aprendí en ellas, es verdad, pero también se pueden aprender en las cosas que no son vanas, y este es el camino seguro por el que debían caminar los niños. Capítulo 16. Mas ay de ti, oh río de la costumbre humana, ¿quién hay que te resista? ¿Cuándo no te secarás? ¿Hasta cuándo dejarás de arrastrar a los hijos de Eva a ese mar inmenso y espantoso que apenas logran pasar los que subieren sobre el leño? ¿Acaso no fue en ti donde yo leí la fábula de Júpiter tonante y adulterante? Cierto es que no pudo hacer ambas cosas, mas fingióse así para autorizar la imitación de un verdadero adulterio con el engaño de un falso trueno. Con todo, ¿quién es de los maestros que llevan pénula el que oye con oído sobrio al hombre de su misma profesión que clama y dice: fingí estas cosas Homero y trasladaba las cosas humanas a los dioses, porque yo más quisiera que hubiera pasado las divinas a nosotros? Aunque más verdadero sería decir que fingió estas cosas aquel atribuyendo las divinas a hombres corrompidos, para que los vicios no fuesen tenidos por vicios, y cualquiera que los cometiese pareciese que imitaba a dioses celestiales, no a hombres perdidos. Y sin embargo, oh río infernal, en ti son arrojados los hijos de los hombres juntamente con los honorarios que pagan por aprender tales cosas. Y se tiene por cosa grande poder hacer esto públicamente en el foro al amparo de las leyes que determinan, a más de los honorarios, los salarios que se les han de dar. Y golpea sus cantos y grita diciendo: aquí se aprenden las palabras, aquí se adquiere la elocuencia, sumamente necesaria para explicar las sentencias y persuadir las cosas. Como si no pudiéramos aprender estas palabras: lluvia, dorado, regazo, templo, celeste y otras más que se hallan escritas en dicho lugar. Si Terencio no nos introdujese a un joven perdido que se propone a Júpiter como modelo de estupro al contemplar una pintura mural en la que se representaba al mismo Júpiter en el momento en que, según dicen, envió una lluvia de oro sobre el regazo de Danae, engañando con semejante truco a la pobre mujer. Y ved cómo se excitaba la lujuria a vista de tan celestial maestro. Y que Dios, dice,
nada menos que el que hace retumbar la bóveda del cielo con enorme trueno. Y yo, hombrecillo, ¿no iba a hacer esto? Hícelo sí, y con mucho gusto. De ningún modo con semejante torpeza se aprenden mejor aquellas palabras, sino que con tales palabras se perpetra más atrevidamente semejante torpeza. No condeno yo las palabras, que son como vasos selectos y preciosos, sino el vino del error que maestros ebrios nos propinaban en ellos, y del que si no bebíamos éramos azotados, sin que se nos permitiese apelar a otro juez sobrio. Y no obstante, Dios mío, en cuya presencia ya no ofrece peligro mi recuerdo, confieso que aprendí estas cosas con gusto y en ellas me deleité, miserable siendo por esto llamado niño de grandes esperanzas. Capítulo 17. Permíteme, Señor, que diga también algo del ingenio don tuyo y de los delirios en que lo empleaba. Proponíaseme como asunto cosa muy inquietante para mi alma, así por el primo de la alabanza o deshonra, como por el temor a los azotes, que dijese las palabras de Juno, airada y dolorida por no poder alejar de Italia al rey de los teucros, que jamás había oído yo que Juno las dijera. Pero se nos obligaba a seguir los pasos errados de las ficciones poéticas y a decir algo en prosa de lo que el poeta había dicho en versos, diciéndolo más elogiosamente aquel que, conforme a la dignidad de la persona representada, sabía pintar con más viveza y similitud y revestir con palabras más apropiadas los afectos de la ira o dolor de aquella. Mas, ¿de qué me servía, oh vida verdadera, Dios mío? ¿De qué me servía que yo fuera aplaudido más que todos mis coetáneos y condiscípulos? ¿No era todo aquello un movimiento? ¿Acaso no había otra cosa en que ejercitar mi ingenio y mi lengua? Tus alabanzas, Señor, tus alabanzas contenidas en tus escrituras, debieran haber suspendido el pámpano de mi corazón, y no hubiera sido arrebatado por la vanidad de unas bagatelas, víctima de las aves, porque no es de un solo modo como se sacrifican los ángeles transgresores. Capítulo 18. Pero qué milagro que yo me dejara arrastrar de las vanidades y me alejara de ti, Dios mío, cuando me proponían como modelos imitar a unos hombres que, si al contar alguna de sus acciones no malas eran notados de algún barbarismo o solecismo, se llenaban de confusión, y en cambio, cuando eran alabados por referir con palabras castizas y apropiadas, de modo elocuente y elegante, sus deshonestidades se hinchaban de vanidad. Tú ves, Señor, estas cosas, y callas longánime y lleno de misericordia, y verás. ¿Pero callarás para siempre? Pues saca ahora de este espantoso abismo al alma que te busca y tiene sed de tus deleites, y te dice de corazón: busqué, Señor, tu rostro, Señor, buscaré, pues lejos está de tu rostro quien anda en afecto tenebroso, porque no es con los pies del cuerpo ni recorriendo distancias como nos acercamos o alejamos de ti. ¿Acaso aquel tu hijo menor buscó caballos o carros o naves, o voló con alas visibles, o hubo de mover las tapas para irse a aquella región lejana donde disipó lo que le habías dado, oh Padre dulce en dárselo, y más dulce aún en recibirle andrajoso? Así pues, estar en afecto divinoso es lo mismo que estar en tenebroso y lo mismo que estar lejos de tu rostro. Mira, Señor Dios mío, y mira paciente como sueles mirar, de qué modo guardan diligencia los hijos de los hombres, los pactos sobre las letras y las sílabas recibidos de los primeros habilistas. En cambio, descuidan los pactos eternos de salud perpetua recibidos de ti, de tal modo que si alguno de los que saben o enseñan las reglas antiguas sobre los sonidos pronunciarse contra las leyes gramaticales, la palabra homo, sin aspirar la primera letra, desagradaría más a los hombres que sí, contra tus preceptos, odiasen a otro hombre siendo hombre. ¿Cómo si el hombre pudiese tener enemigo más pernicioso que el mismo odio con que se irrita contra él? ¿O pudiera causar a otro mayor estrago persiguiéndole que el que causa a su corazón odiando? Y ciertamente que no nos es tan inferior la ciencia de las letras como la conciencia que manda no hacer a otro
lo que uno no quiere sufrir. Oh, cuán secreto eres tú, que habitando silencioso en los cielos, Dios, solo grande, esparces infatigable conforme la ley, cegueras vengadoras sobre las concupiscencias ilícitas, cuando el hombre anheloso de fama de elocuente, persiguiendo a su enemigo con odio feroz, ante un juez rodeado de gran multitud de hombres, se guarda muchísimo de que por un lapso lingüe no se le escape un inter hominibus y no se le da nada de que con el pudor de su odio le quite de entre los hombres es omnibus. Capítulo 19. En el umbral de tales costumbres yacía yo miserable de niño, siendo esta la palestra arenaria en que yo me ejercitaba y en la que tenía más cometer un barbarismo que cuidaba de no envidiar si lo cometía aquellos que lo habían evitado. Estas cosas, Dios mío, te digo y confieso, en las cuales era lavado de aquellos a quien agradar, era entonces para mí vivir honestamente, porque no veía yo el abismo de torpeza en que me había arrojado lejos de tus ojos, y aun entre ellos, ¿quién más deforme que yo, que con ser tales todavía les desagradaba, engañando con infinidad de mentiras a mis ayos, maestros y padres por amor del juego y por el deseo de ver espectáculos frívolos e imitarlos con juguetona inquietud? También hacía algunos frutos de la despensa de mis padres y de la mesa, ya provocado por la gula, ya también por tener que dar a los niños que me vendían el gusto de jugar conmigo, aun cuando ellos se divirtiesen igualmente que yo. En el juego andaba frecuentemente a casa de victorias fraudulentas, vencido del vano deseo de sobresalir. Sin embargo, ¿qué cosa había que yo quisiera menos sufrir? Que yo reprendiese más atrozmente en otros, si lo descubría, que aquello mismo que yo les hacía a los demás. Más aún, si por casualidad era yo cogido en la trampa y me lo echaban en cara, poníanme furioso antes que ceder. ¿Es esta la inocencia infantil? No, Señor, no lo es, te lo confieso, Dios mío, porque estas mismas cosas que se hacen con los sayos y maestros por causa de las nueces, pelotas y pajarillos, se hacen cuando se llega a la mayor edad con los prefectos y reyes por causa del dinero, de las fincas y siervos, del mismo modo que a las pérulas se suceden suplicios mayores. Luego, cuando tú, Rey nuestro, dijiste, de tales es el reino de los cielos, hiciste sin duda darnos en la pequeñez de su estatura un símbolo de humildad. Con todo, Señor, gracias te sean dadas a ti, excelentísimo y óptimo Creador y Gobernador del universo, Dios nuestro, aunque te hubieses contentado con hacerme solo niño, porque aún entonces era, vivía, sentía y tenía cuidado de mi integridad, vestigio de tu secretísima unidad, por la cual era. Guardaba también con el sentido interior de integridad de los otros mis sentidos y me deleitaba con la verdad de los pequeños pensamientos que sobre cosas pequeñas formaba. No quería que me engañase. Tenía buena memoria y me iba instruyendo con una conversación. Deleitábame la amistad, huía del dolor, abyección e ignorancia. ¿Qué hay en un viviente como este que no sea digno de admiración y alabanza? Pues todas estas cosas son dones de mi Dios, que yo no me los he dado a mí mismo, y todos son buenos, y todos ellos soy yo. Bueno es el que me hizo, y aún Él es mi bien. A Él quiero ensalzar por todos estos bienes que integraban a mi ser de niño. En lo que pecaba yo entonces era en buscar en mí mismo y en las demás criaturas, no en Él, los deleites, grandezas y verdades, por lo que caía luego en dolores, confusiones y errores. Gracias a ti, dulzura mía, gloria mía, esperanza mía y Dios mío. Gracias a ti por tus dones, pero guárdamelos tú para mí. Así me guardarás también a mí, y se aumentarán y perfeccionarán los que me diste, y yo seré contigo, porque tú me diste que existiera. Laura Aguilar, leyendo libros para ti.
Si te ha gustado este video, da like, comparte, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.